Automatización con PLC. Diagrama de escalera LD. Diagrama de bloque de funciones FBD. Nos dice que los sistemas secuenciales están compuestos por variables lógicas de entrada, funciones lógicas o programa lógico del PLC y variables lógicas de salida. Cada variable de salida se expresa mediante ecuaciones que se obtienen a partir de una tabla de estados. En la tabla de estados se presentan todos los pasos de la secuencia, incluso aquellos que la variable o variables de salida son 0 o está apagada dicha variable. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una tabla de estados donde tenemos enumerado los estados y cómo están las entradas y las salidas. En esencia, los estados son los pasos que se van a dar en una secuencia de programación y nos dice que los valores contenidos en la tabla de estados son de tipo discreto. El tamaño de la tabla va a ser proporcional al número de pasos en la secuencia. Entonces, como decimos, cada estado es un paso en la secuencia hasta que regrese otra vez al inicio. Bien, vamos a empezar con este primer ejercicio. Nos dice diseñe tanto en LD, que es diagrama de escalera, y FBD, que es el diagrama de lo que es funciones, el control de un motor eléctrico usando pulsadores. Tenemos el botón Start, que es normalmente abierto, donde cuando se presiona el motor se activa y se va a mantener funcionando. En el caso de presionar el botón Stop, que es normalmente abierto, el motor se va a apagar. Y nos pide que demostremos su funcionamiento creando el código en KDecimu y los elementos físicos en lo que es PCsimu, como se ve en esta interfaz. Ahora, antes de entrar tanto el KDecimu como el PCsimu, vamos a entender estas entradas, que son estos dos botones, y la salida, que es del motor, con la tabla de estados. Y aquí tenemos la tabla de estados, donde podemos observar que hay 4 estados para las entradas y las salidas. Vamos a empezar con el primer estado, el primer paso, en el que estamos considerando que estamos apenas energizando el sistema y esperamos que el motor no debe estar funcionando y tampoco se ha presionado ninguno de los botones Start o Stop. Ahora, el paso natural que sigue, que es el paso 2 o el estado 2, es que alguien presione el botón Start para inicializar el motor. Ahora, una vez que yo suelto el botón Start, se espera que el motor siga funcionando, aunque estamos viendo que según las entradas no tenemos nada para mantener funcionando el motor, pero lo que se busca es que se mantenga operando. Ahora, una vez que está operando el motor, tenemos que apagarlo, y para apagarlo tenemos que activar, en este caso, el botón Stop, y al presionarlo, que en este caso paso 4, básicamente ya estamos apagando el motor de forma inmediata. Y una vez que se suelta lo que es el botón Stop, regresamos al paso 1, que es como inicializamos al principio. Ahora tenemos este pequeño detalle de cómo mantener el motor funcionando en ausencia del botón Start. Y es aquí viene la dilema en la parte de los sistemas secuenciales. ¿Y cómo se resuelve? De la siguiente manera. Se utiliza el método de estado de memoria, que dice que para solucionar este tipo de secuencias es la aplicación de un estado de memoria a la tabla de estados. Vamos a aplicar un estado de memoria. ¿En qué consiste? En aprovechar que el valor lógico de cierto estado de una variable de salida o entrada tiene el mismo valor lógico del estado anterior. Entonces vamos a aprovechar la tabla otra vez y le vamos a agregar una memoria o memorias. En este caso, como solo estamos trabajando con un motor, vamos a usar una única memoria. Entonces vamos a volver a observar. Si cuando empezamos el primer estado tenemos todo 0, se supone que ahorita no necesitaríamos una memoria, o la memoria que vamos a utilizar tiene el valor de 0, es decir, no está activa. Ahora, cuando presionamos Start, se supone que debemos de activar el motor, y cuando se suelte el botón Start se debe mantener activado el motor. Por lo tanto, es aquí cuando necesitamos la memoria. ¿Y quién nos va a activar lo que es la memoria? Pues observando que cuando presionamos Start se activa el motor, también se debe activar la memoria. Entonces aquí debe ser 1. Y cuando yo suelte el botón Start, se supone que la memoria también debería mantenerse activada para que el motor siga funcionando. Ahora, ¿cuándo voy a apagar el motor? Cuando yo presione Stop.
Entonces cuando yo presione stop, también tanto el motor como la memoria deben de apagarse. Y cuando soltemos el botón stop, regresamos al estado original. Entonces vamos a ver que literalmente la memoria M1 va a ser el que prenda o apague realmente el motor. Y eso es lo que vamos a hacer en Carecimu. Agregar una memoria y hacer que él realmente prenda el motor o lo apague. Bien, vamos a empezar a hacer el código en Carecimu. Vamos a abrir. Entramos, nos pide la clave que es 4962. Damos OK. Y vamos a maximizar, vamos a acercarnos. Y vamos a empezar con lo que es la parte del ladder. Bien, en lo que es ladder vamos a utilizar un contacto normalmente abierto para el start y un normalmente cerrado para lo que es el stop. ¿Por qué? Porque como los dos botones son normalmente abiertos, si tenemos el stop normalmente abierto no va a funcionar. Entonces tenemos que sea normalmente cerrado. Vamos a ponerle stop. Y el normalmente abierto va a ser el start. Bien, ahora vamos a definir la salida, que en este caso va a ser la memoria que habíamos mencionado. Vamos a ponerle M1. Y vamos a hacer la conexión para hacer el funcionamiento. Entonces se supone que lo que estamos buscando es que el sistema se mantenga operando. Entonces, si ustedes ven esta forma, esta ecuación, lo que está diciendo es que cuando presiono Start y el botón Stop no está presionado, que significa que permite la conexión, se prende lo que es M1. Pero si yo suelto Start, el M1 se va a apagar. Por lo tanto, necesito que esta M1, que es la memoria que hemos definido, se mantenga activada. ¿Y cómo hacemos que esto se mantenga activado? Pues lo que vamos a hacer es preguntar por un contacto normalmente abierto y en este caso va a ser la misma M1. Esta misma M1 va a ser la que va a sostenerse para que se pueda mantener activado. Recordemos que esto, los inicios de lo que es el contacto en ladder, es como si fuera un sistema eléctrico. Entonces aquí entra voltaje, acá cuando cerramos, presionamos Start, se energiza la bobina. Pero el Start no se va a mantener presionado todo el tiempo, se va a soltar y necesitamos que se mantenga la conducción eléctrica. Entonces cuando este se activa este. Y ahora en vez de que este mantenga funcionando, va a ser la memoria para que circule de aquí hasta acá. Ahora vamos a hacer que la memoria active realmente lo que es el motor. Entonces vamos a hacer otro pequeño diagrama o vamos a hacer una continuación abajo donde el contacto normalmente abierto, que en este caso va a ser M1, va a activar realmente el motor. Entonces vamos a poner otra bobina que básicamente va a ser el elemento físico que vamos a activar, que en este caso es el motor. Entonces vamos a llamarlo motor. Damos OK y ahora sí vamos a terminar de conectar para energizar. Bien, entonces en teoría esto estaría listo. Ahora lo que nos falta es hacer lo que es la interfaz para lo que es el PCSIMU. Bien, vamos a lo que es PCSIMU y vamos a entrar. Ok, aquí nos pide una clave que es 9966. Damos OK y ya estamos dentro de lo que es el PCSIMU. Entonces vamos a empezar con definir lo que son los pulsadores. Vamos a definir el verde, que va a ser un contacto o un pulsador con la dirección I0.0. Vamos a anotarlo para que no se nos olvide que el start es la dirección I0.0 y lo vamos a darle clic acá y aquí tenemos la dirección. Vamos a poner a otro pulsador que va a ser el rojo para que sea el stop. Vamos a hacerlo de este tamaño y tenemos que recordar qué dirección es. Vamos a darle doble clic y aquí dice que el pulsador es I0.0, pero no puede ser porque el I0.0 ya lo tiene el start. Entonces tenemos que cambiar al siguiente que sería el I0.1.
Damos OK. Si recordemos que es normalmente abierto, NA, pues los dos están cumpliendo. Entonces ahorita vamos a ponerle un nombre para que no se nos olvide. Entonces vamos a ponerle acá, stop. Y vamos a poner I 0.1. Damos OK. Y aquí está mi notificación de que estas son las entradas. Ahora vamos al que es la salida, que es el motor. Entonces vamos acá, que tenemos acá un motor. Vamos a solo hacer que sea una sola salida, porque este motor tiene para dos salidas. Y vamos a hacer que solamente sea el Q0.0. Entonces damos OK y hacemos el motor. Aquí está el motor. Y entonces vamos a poner acá el nombre que diga motor. Y se va a llamar Q0.0. Y vamos a dar OK. Entonces conectamos y aquí tenemos esto. ¿Por qué estamos anotando? Porque ahorita lo que vamos a hacer es conectar tanto el PSIMU con el KDESIMU. Entonces vamos a irnos con el KDESIMU y ahora lo que vamos a hacer es la interconexión. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nos vamos al que dice IO, que es entrada y salida, y nos vamos al que dice entrada, donde dice intercambio de entradas PSIMU, y vamos a poner las entradas. Entonces tenemos que entradas, al dar doble clic en esta ventana, tenemos acá lo que queremos de la variable i0.0. Y si recordamos, era el start. El i0.1 es el stop. Y como no tenemos nada más, damos OK. Entonces aquí se queda grabado que el start es la dirección i0.0 y el stop es el i0.1. Lo mismo vamos a hacer para la salida. Entonces vamos a ponerlo acá. Y la salida solo va a ser uno, que es el motor. Entonces tiene que ser el escrito de acá, tiene que cuadrar acá. Entonces vamos a poner motor. Motor. Entonces ya tenemos que el start, que es el start de acá, el stop, que es de acá. Estas son las direcciones que corresponden al PSIMU. Entonces ya cuadra con lo que es la interconexión. Entonces ya tenemos esta parte y ya tenemos esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es la simulación. Vamos a darle acá en simulación. Y vamos a darle acá en inicio. Vamos a seleccionar lo que es las teclas Windows y flecha para la izquierda. Y ahora vamos a lo que es KDESIMU y vamos a darle acá en donde dice simulación. Entonces vamos a mover y vamos a ver lo que es la interacción. Entonces vamos a presionar el botón Start y al presionarlo vemos que el motor está girando. La memoria es la que está haciendo que el sistema se mantenga funcionando y vemos que en la interfaz física está girando. Ahora, si yo quiero pararlo, vamos a presionar Stop y vemos que ha abierto el circuito y ha cortado la memoria y al cortar la memoria está apagando el motor. Entonces, básicamente con ello estamos viendo que al presionar Start se activa por parte de la memoria y al presionar Stop se elimina la memoria, o se apaga la memoria y apaga el motor. Y básicamente con eso hemos completado el primer ejercicio. Una vez que se obtuvo lo que es el código en el diagrama de escalera o ladder, vamos a pasar al diagrama de bloques funcionales, identificando las conexiones que tienen las terminales. Vamos a empezar con las entradas físicas, que son el start y el stop. Y vamos a ver cómo son sus conexiones. Vemos de entrada que el start está en paralelo con la M1 y recordemos que una conexión en paralelo significa una compuerta OR, entonces vamos a poner la OR. Ahora vamos a observar el stop en el ladder, que podemos observar que tiene un contacto normalmente cerrado y recordemos que un contacto normalmente cerrado significa una NOT, entonces el stop primero pasa por una NOT, entonces vamos a poner la NOT. Ahora vemos que el start y el AM1 se supone que deben estar en la OR. Por ahora no vamos a poner la M1. ¿Por qué? Porque no se crean señales auxiliares directamente, sino que se van a cablear. Entonces ahorita vamos a dejarla vacía y vamos a ver que estas dos van a dar una señal de salida en la OR. Entonces estas dos dan una señal de salida, que es una única señal, y van a estar acá con la stop, pero en serie. ¿Por qué? Porque están en la misma línea. Entonces, como están en serie, significa que la conexión es una AND. Entonces, vamos a poner una AND. Entonces, vamos a unirlo.
de esta forma. La salida de acá va acá y la salida de la NOT va de esta forma. Ahora, recordemos que esa salida, la salida de esta AND, va a activar M1 y M1 directamente va a activar el motor. Entonces aquí iría directamente el motor. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar la memoria M1, sino que es directo acá en esta forma. Entonces va a ser el motor. Ahora, esto en teoría debería ser la M1, pero no la vamos a usar. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es usar el cable para retroalimentarlo. Entonces esta M1 se va a ir acá y va a regresar acá. Entonces esta M1 que se sale, que se define en teoría, se aplica directamente al motor, pero va a retroceder para sacar lo que es la retroalimentación y entrar acá en el start, como se ve aquí. Entonces esta va a ser la conexión que vamos a hacer en el CADESIMU y vamos a comprobarlo junto con el PCSIMU. Bien, estamos nuevamente en lo que es CADESIMU y ahora en vez de entrar en ladder, vamos a trabajar en lo que es lógica. Vamos a definir acá en prueba las entradas que son start y stop. Pues vamos a ponerles el nombre start y stop. Y ahora vamos a hacer las conexiones que habíamos definido. Entonces vamos a empezar con la parte de la NOT. Después vamos a hacer la parte de la AND. Y también vamos a poner la OR. Bien, entonces nos falta ahora definir lo que es la salida, que es visualiza. Y ahí vamos a definir lo que es el motor. Vamos a ponerle el nombre de motor. Vamos a poner el nombre. Entonces vamos a hacer las conexiones. Entonces vamos acá en donde dice cable positivo. Hacemos la conexión de acá a acá. Después la salida va a la parte de la AND. Y la salida de la OR va a la entrada de la AND. Y ahora sí vamos a hacer las conexiones de la start a la OR. Y vamos a sacar la salida de la AND va directamente al motor. Recordemos que esta en teoría debe ser M1. Entonces esa lo que vamos a hacer es sacarla y va a retroalimentar para entrar al otro lado de la AND, de la OR, perdón, de esta OR. Y en teoría ya estaría listo. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es darle simular. Vamos a seleccionar la tecla de Windows y flecha a la derecha. Y vamos a abrir lo que es el PCSIMU. Entonces vamos a ahora darle simular al PCSIMU. Y vamos a ver la interfaz. Entonces presionamos lo que es Start. Y como presionamos, está girando el motor. Está girando el motor con la memoria que se hizo, que es M1, que está acá. Damos presionar Stop y se apaga. Presionamos Start y se vuelve a prender. Entonces estamos demostrando que al convertir el ladder al diagrama de funciones se vuelve a cumplir lo que habíamos hecho en el ejercicio.